En este vídeo de la serie de Derecho Europeo, de Derecho Comunitario del canal Economista y Jurista, vamos a ver cómo puede adherirse un nuevo país a la Unión Europea. Es algo que nos hemos podido preguntar muchas veces, es decir, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir un país que quiera incorporarse a la Unión Europea y que sea totalmente nuevo? Bien, pues para ello hay que tener en cuenta primeramente una pequeña evolución de cuáles han sido las distintas ampliaciones de la Unión Europea, porque no siempre han sido los mismos países durante todo el tiempo. Entonces, la primera ampliación se dio en 1973, donde Dinamarca, Irlanda, Noruega y Reino Unido solicitaron el ingreso a las comunidades europeas, pero lo que ocurrió fue que Francia se opuso en 1960. Entonces, en 1969 se acordó la ampliación de estos países, finalmente. ¿Qué pasa? Que Noruega al final rechazó la adhesión en un referéndum que llevó a cabo en su país y quedó finalmente la Europa de los 9. Entonces, porque ya se habían incorporado en esta fecha Dinamarca, Irlanda, Reino Unido y los 6 miembros fundadores. Reino Unido tuvo un efecto de atracción porque al incorporarse él trajo detrás, es decir, arrastró a otros países para incorporarse. Después, en 1981, se dio la segunda ampliación. Entonces, tras la caída de las dictaduras en Grecia, Portugal y España, pues estos países buscaron unirse. Grecia se incorporó en 1981 y entonces se creó la Europa de los 10. Entonces ya en 1981 teníamos 10 países en la Unión Europea. La tercera ampliación se dio en 1986 porque ya finalmente Portugal y España se pudieron unir a la Unión tras una serie de negociaciones muy prolongadas, sobre todo por la situación política que había en esos países hasta ese momento, y por eso hubo unas negociaciones tan extensas. Y finalmente en 1986 se creó la Europa de los 12. Luego se dio una nueva ampliación, la cuarta, en 1995, donde Austria, Finlandia y Suecia se unieron, pero Noruega rechazó nuevamente la adhesión en referéndum, y así se consolidó la Europa de los 15. En el 2004 se aceptó la incorporación de 10 países de Europa Central y del Este, aunque no cumplían completamente con los criterios de Copenhague. Pero bueno, así Europa ya era la Europa de los 25. En el 2007 se dio la sexta ampliación, con Rumanía y Bulgaria que se unieron también tras una serie de negociaciones ciertamente flexibles, y se creó la Europa de los 27. La séptima ampliación fue en 2013 con Croacia, que se unió a la Unión y es la Europa de los 28. Y finalmente en 2019, como es sabido con el Brexit, Reino Unido abandonó la Unión y queda la Europa de los 27 nuevamente. Sobre el proceso de ampliación hay que tener en cuenta una serie de nociones. Primero, que la Comisión Europea apoya a los países candidatos en la implementación de las reformas económicas y democráticas necesarias para su adhesión, asegurando que son sólidos, sostenibles y reversibles estos cambios. El artículo 49 del Tratado de la Unión proporciona la base jurídica para cualquier Estado europeo que desee adherirse a la Unión, y el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea define los valores en que se fundamenta la Unión. Entonces, ¿quién puede solicitar la adhesión? Cualquiera de los Estados europeos puede solicitar la adhesión. ¿Pero qué es un Estado europeo? Pues el criterio para definirlo es pertenecer al Consejo de Europa. Es decir, cualquier país que pertenezca al Consejo de Europa puede solicitar la adhesión y entrada a la Unión. También que tienen que respetar obligatoriamente los valores comunes de los Estados miembros y comprometerse a promoverlos: dignidad, democracia, igualdad, etc. Y tienen que cumplir con los criterios de Copenhague. Esto permitió que Turquía solicitase su ingreso, lo mismo que sucede con Ucrania, Georgia y Moldavia. El único que no es miembro del Consejo de Europa es Bielorrusia. Entonces, ¿cuáles son los criterios de Copenhague de 1993? Pues tiene que haber un criterio político, un criterio económico, uno de acervo comunitario, y luego se añadió otro por el Consejo Europeo de Madrid en 1995. El criterio político consiste en que tiene que existir instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y el respeto y protección de las minorías. Un criterio económico, es decir, que el país que quiera incorporarse tenga una economía de mercado, así como la capacidad de hacer frente a la presión competitiva y de las fuerzas de mercado dentro de la Unión. El criterio del acervo comunitario consiste en que este país tenga la capacidad para asumir las obligaciones que se derivan de la adhesión, especialmente aceptar los objetivos de la Unión Política, Económica y Monetaria. Y este criterio, que fue añadido por el Consejo Europeo de Madrid,
trata sobre el deber de aplicar el derecho de la Unión y garantizar que el derecho de la Unión sea traspuesto a la legislación nacional y se aplique con eficacia a través de las estructuras administrativas y judiciales adecuadas. Entonces, una vez que un país cumple con esos criterios y puede adherirse, tiene que seguir una serie de etapas. Primero, este país se va a determinar como candidato potencial, es decir, que ha solicitado y está pendiente de que el Consejo diga que se puede empezar a negociar. La Comisión está diciendo si es admisible o no y tiene que dar un dictamen positivo. Después de candidato potencial pasará a llamarse candidato formal, que es cuando el Consejo se pronuncia para empezar a negociar por unanimidad y le da el estatuto de candidato, por ejemplo, Macedonia del Norte o Albania. Después pasa a llamarse candidato en negociación, es decir, que está negociando las condiciones de adhesión, por ejemplo, Montenegro. Y finalmente se debe de firmar el Tratado de Adhesión, que hasta que no es ratificado por los 27 Estados miembros no se convertiría en Estado perteneciente de la Unión Europea. Mientras tanto, solamente es un Estado en transición. ¿Cuáles son las fases del proceso de adhesión? Primero, aplicación. Es decir, el país tiene que cumplir con los criterios del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, presentar una solicitud formal al Consejo de la Unión que informe al Parlamento Europeo, Comisión y Parlamentos nacionales. También el dictamen de la Comisión Europea sobre la solicitud tras consultar el Consejo de la Unión Europea. Luego habrá un Consejo de la Unión que otorgará el estatuto de país candidato si el dictamen es favorable y si el Consejo Europeo da su aprobación. Habrá una serie de negociaciones donde ministros y embajadores de la Unión y del país candidato negocien la adopción del acervo comunitario, que consta de 35 capítulos. Las negociaciones pueden incluir medidas transitorias y son monitoreadas por la Comisión Europea, que informa al Consejo y al Parlamento. Y tras cerrar todos los capítulos, se redacta y se firma un tratado de adhesión que debe ser aprobado por unanimidad por el Consejo de la Unión, el Parlamento Europeo, y tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros y el país adherente. Y hasta aquí haría un poco este resumen sobre qué pasos hay que seguir para convertirse en un país miembro de la Unión Europea.